¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esto que es En la Cabina. Gracias por comenzar esta semana con nosotros y sobre todo por iniciar este día, sí, la semana también, y sé con toda la actitud. A veces los lunes son un poco complicados porque es el inicio de todo lo que tenemos programados durante la semana. Sin embargo, vamos a hacer más llevadero este día y sobre todo iniciar esta semana, sí, cuesta trabajo, con positivismo y con mucha gratitud. Agradezco al equipo que hace posible este programa En la Cabina, a Rocío González en producción y también en redes sociales, también a Minotauro Figueroa, muchas gracias Mino, pero sobre todo ustedes que son nuestros mejores invitados aquí en la cabina. Iniciamos. Es momento de profundizar en temas, buscar soluciones a nuestro entorno en Punto de Encuentro. Así es, esta sección que es donde me gusta poder profundizar en temas que espero que les sirvan a ustedes, sobre todo en la reflexión, y que podamos hacer comunidad. Les comparto las formas de cómo nos podemos comunicar al 33 18 80 76 41. Acompáñenos a hacer un punto de encuentro y a tocar temas precisamente que nos encuentren en común, y también a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en todas como Zona 3 Noticias, y también síganos y escúchenos y estén al tanto de lo que pasa durante el día en www.zona3.mx. Y precisamente para hablar del tema, fíjense que este tema que, bueno, seguramente, o si no, es momento de que lo podamos entender. La NOM 035, que regula estas no sé si llamarla enfermedad, situaciones mentales que suceden a través de nuestro trabajo. Y miren que pasan muchas cosas en nuestro trabajo. Y tengo aquí en la cabina, en esta cabina azul, a Anuar Buere Villegas, abogado y psicólogo, socio del despacho Human Core, especialista en normatividad, organización. Anuar, ¿cómo estás? Bienvenido aquí en la cabina. Muy bien, muchas gracias, Laura. Saludo también a tu auditorio, muchas gracias y muy agradecido. Me gustó esa frase para iniciar este programa. ¿Cuál frase? De estar agradecidos, aunque sí, sea ¿sabes? Difícil el lunes, ¿no? Es que los lunes son complicados, los lunes porque venimos de un fin de semana que seguramente descansamos, y arrancar el lunes es como complicado, pero yo confío y espero que lo podamos hacer de la mejor manera y lo podamos hacer de la mejor, del mejor positivismo, y que al final de cuentas ya queda menos para el fin de semana. Entonces, a ver, vamos a hablar de la NOM 035. En primer lugar, aunque esto ya tiene varios años, ¿qué es la NOM 035, Anuar? Bueno, es una norma oficial mexicana, ¿sí?, que está ya en vigor desde el 2018. Te voy a acercar tu micro. Jálalo así. Y para las empresas, bueno, pues se ha hecho obligatorio en dos partes de implementación. ¿Qué es lo que requiere esta norma principalmente? Realizar algunas acciones para prevenir, identificar y controlar factores de riesgo psicosocial, que el término en sí a lo mejor es un poquito complejo, pero en grandes rasgos es detectar o prevenir algunos trastornos, como puede ser el de ansiedad laboral, el de la depresión también, ya como enfermedad de trabajo desde diciembre del año pasado, ya es una enfermedad laboral, la ansiedad, la depresión, y el estrés grave y de adaptación. Tiene mucho que ver con esta condición humana del estrés y de cómo lo manejamos dentro de las empresas. Eso es lo que tenemos que estar identificando. Se hace un diagnóstico, se hacen unas acciones preventivas y correctivas, y bueno, se tiene que estar monitoreando, sobre todo para generar un clima dentro de las empresas más saludable. Sabes, yo a veces creemos que estos temas o estos puntos de la ansiedad, la depresión, el estrés, no se viven dentro de un trabajo, ¿no? Pero ¿cuántos conocidos tenemos que renuncian a sus trabajos más allá de lo que ganen? Porque sí, obviamente el dinero es importante, pero hay algo mucho más importante que el dinero, que es nuestro bienestar y nuestra salud, nuestra paz. Y creo que a veces, no sé cómo esté regulado por parte de las dependencias federales o de las mismas dependencias estatales que tienen que ver con este tema de la NOM 035, pero creo que eso tiene que ver mucho también con quienes son los líderes de nuestros trabajos, ¿no? De los quienes encabezan este tema, porque definitivamente si existen alguno de estos puntos, Anuar, uno no puede, es inevitable que uno pueda dar su 100% cada vez que llegas aquí, porque a veces te la pasas más aquí que en tu propia casa.
Claro, de hecho ahorita comentábamos antes de empezar el programa del tema de la renuncia, ¿no? Una renuncia que es silenciosa, que poco a poco las personas se van desmotivando y como consecuencia pues abandonando su trabajo, ¿no? O dejando la productividad, incluso Exacto. pues ausentándose, ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver, como bien lo decías, con reforzar el liderazgo positivo dentro de las empresas. Así es como se empieza a trabajar un clima laboral saludable. Si nuestros líderes dentro de la organización no empiezan a observar su conducta, su estilo de comunicarse, relacionarse con su equipo de trabajo, pues desde ahí empiezan los problemas, ¿no? La presión, el estrés, todo eso los puede llevar a sufrir estos trastornos. Yo he tenido aquí la oportunidad de platicar con la Coparmex y me gusta mucho el término que se utiliza ahí, que es colaboradores. Ujú, Más allá de que nos nombren empleados, ¿no? claro. Que nos nombren como trabajadores. Al final de cuentas, todos colaboramos en algo y somos colaboradores. Y es a veces muy complicado el que exista una situación de muchas veces pasa algo en nuestra casa y nos la trasladamos hasta el trabajo o en el trabajo y nos la trasladamos a nuestra casa. Esta NOM 035 que tú me enlistas, por ejemplo, está la ansiedad laboral. ¿Cómo puedo detectar yo como cabeza de un equipo que un trabajador tiene una ansiedad laboral? Más allá de lo que pueda vivir en sus otros vínculos o en sus otros entornos, ¿cómo puede ser que yo pueda detectar que mi colaborador tenga ansiedad laboral? Tiene que ver mucho con un cambio de actitud, por ejemplo, dentro de sus funciones cotidianas, que el colaborador empiece a quejarse, por ejemplo, de la carga de trabajo, que es uno de de las categorías que nos pide la norma 035 Carga de detectar, trabajo. cargas de trabajo, por ejemplo, falta de sueño, ¿no? Que el colaborador de repente está cansado a las 11 de la mañana sin alguna aparente razón. Digo, si tuvo una situación particular, como bien decías, personal, se entiende, pero que por la propia actividad empieza ya a tener alteraciones en su salud física, tensiones, la gente reporta de repente dolores musculares, sobre todo que esté relacionado con el trabajo, Ujú. pero que puedan ser síntomas físicos, que sean mentales y sean emocionales, como puede ser un aislamiento, como puede ser desmotivación. O sea, la persona puede estar cambiando ya, puede estar en su puesto de trabajo, pero ya buscando otra chamba, ¿no? Buscando en internet a ver dónde le van a ofrecer quizás lo que tú decías ahorita, bienestar, donde pueda sentir más relajación mental. Entonces, la carga mental es una de las principales características que nos puede llevar a sufrir un trastorno de ansiedad laboral. En este tema de la NOM 035 hay un listado. Hay un Ajá. listado de los padecimientos mentales que pueda tener un trabajador. Me mencionaste, por ejemplo, la ansiedad laboral, la depresión, el estrés. Inevitablemente, yo tengo un dicho que dice mi mamá que se llama, a ver, si no fuera trabajo, no se llamaría trabajo porque nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, Sí, si yo lo pongo de esta manera, pues obviamente, ¿no? El trabajo, pues te conlleva claro. a un trabajo. Sí, Y hablando del estrés precisamente, a mí me gusta mucho hablar, por ejemplo, del cortisol, esta hormona del estrés que le llaman, sí, ¿no? sí. Y que te eleva en momentos de supervivencia. Por ejemplo, si ahorita temblara, pues nuestro instinto de supervivencia sería pues bajarnos y tratar de sobrevivir. Pero cuando llevamos nuestro cortisol todo el tiempo al extremo, es mantener nuestro sistema todo el tiempo en ansiedad. Exacto. Y a veces, o muchas veces, nuestro trabajo, nuestros jefes, llamarlo así, te conllevan a un momento y a estrés todo el tiempo. Exacto. Donde yo me acuerdo en la primaria que había una maestra que me causaba estrés todo el tiempo. O sea, despertar y saber que tenía que ir con la maestra me generaba como niña mucho estrés. Lo traslado ahora a la vida adulta y es un estrés quizá para algunos el ir todos los días a su trabajo, Claro. donde es nuestra segunda casa. ¿Cómo podemos anuar, enfrentar eso como colaboradores sin tener un miedo de expresar lo que sentimos a través de los quienes son los líderes, los que llevan la batuta, el proyecto o la empresa? ¿Cómo podemos acercarnos? Precisamente eso que comentas del estrés me parece muy oportuno e interesante porque es una condición humana y el poder aprender a regularlo, el poder aprender a tener ejercicios, actividades para manejarlo
y que no nos controle, que no nos desborde, porque la mente no distingue, como bien decías, de una amenaza real a una amenaza imaginaria. Sí, sí. Entonces las amenazas imaginarias, que están casi la mayor parte del tiempo, son las que nos van afectando y minando la salud. Como parte de la implementación de estas acciones que requiere la norma 035, pues son actividades como pausas activas, como talleres, como cursos, que son propias como acciones de control, ¿no? Nosotros trabajamos, a mí me encanta trabajar con el señor Pablo Latapí, porque él tiene, por ejemplo, este taller de las emociones, del Wi-Fi emocional, ¿no? Entonces ya nos metemos directamente a espacios y foros en donde podemos atender estos aspectos y aprender a manejar, que es una condición emocional, mental, emocional y física. Entonces, cómo aprender y cómo conectarnos entre los colaboradores, cómo aprender a comunicarnos con los líderes, pues para mejorar, ¿no? En todos estos aspectos. Entonces, a este nivel puede llegar la norma 035, ¿no? Y lo suelto tal cual, porque creo que es muy importante el empezar a darnos cuenta que dentro del trabajo, pues el estrés va a ser normal. Sí, claro. Es algo natural, de hecho no lo podemos librar, ni va a ser el trabajo perfecto, que sea vacacional, sino que más bien nos va a ocupar, pero que dentro de esa ocupación podamos tener estas herramientas que son tan efectivas y que nos ayuden a manejar nuestras emociones. Es que sabes que el tema de las emociones, a veces creo que ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Cómo Claro. manejarlas. Y obviamente si estamos expuestos o expuestos a una situación donde nos implica el manejo de una emoción, por supuesto no lo vamos a saber, pero eso también tiene que ser un trabajo interno de cada individuo, de cada persona, ¿no? Entonces Sí. es bien importante que mucha de nuestra inteligencia emocional que manejamos quizá fuera de nuestro trabajo, también la sepamos manejar. Yo siempre lo he dicho, no podemos ser una persona distinta en nuestro trabajo y una persona distinta en nuestra vida común y corriente. Las dos se entrelazan y es quienes te forman. Vamos a la primera pausa de este programa anual. Perfecto. Y regresamos rapidísimo aquí en la cabina. Trabajar. Regresamos aquí en la cabina, estamos platicando sobre la NOM 035 que regula el tema de la salud mental en nuestros trabajos y quizá lo vemos de una manera muy alejada o quizá lo vemos como algo escrito y algo que queda ahí. Pero yo les invito a todas y a todos que hagamos un poco de autorreflexión y pensemos cómo nos la pasamos en nuestro trabajo. Del 1 al 10, ¿qué tanto te la pasas, no sé, del 1 es muy mal y del 10 pues muy bien, ¿no? Hagamos esta reflexión, cómo es la relación con nuestros compañeros, cómo es la relación que tenemos con el que lidera el grupo, ¿no? Cómo nos levantamos todos los días con ganas de no ir o sí ir a trabajar, y cuando estamos ya en nuestro trabajo, cómo nos relacionamos, ¿no? Y a cómo, si somos realmente productivos también, ¿no? Claro. A qué tanto tiempo le dedicamos a una verdadera producción o a qué tanto le dedicamos a ver redes sociales. Es que todo tiene un sentido y todo tiene un efecto dominó, Anuar. Sí, y la verdad, darnos cuenta de eso que comentabas, Laura, en cuanto a la productividad, afecta muchísimo tener uno de estos trastornos, por ejemplo el de ansiedad, que es el que comúnmente ya podemos hablar más con los colaboradores de repente en alguna terapia individual o en algún taller grupal, cómo darse cuenta que si mi mente está ocupada en otra cosa distinta a lo que estoy haciendo, pues dejo de producirle a la empresa y eso se empieza a notar y empiezo a tener problemas también con otros compañeros de trabajo, empiezo a tener problemas con el jefe, ya no quiero ir a trabajar, me desconcentro, busco otro trabajo, entonces la ansiedad me puede desbordar y llevar a precisamente eso, a reducir notablemente la productividad, que es lo que vamos a hacer al trabajo, ¿no? Y eso lo tenemos que ir atajando. Por eso nos ayuda la norma a tener un diagnóstico para ver qué tanto nos está afectando dentro de la empresa este aspecto, ¿no? de la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, Anuar, en el tema que yo les preguntaba, ¿qué tan bueno es que pues se acerquen los colaboradores con el líder con su jefa o su jefa, sobre todo para contarles qué es lo que les pase, ¿no? Porque también yo pienso y digo, ¿y quién habla con los jefes? ¿No? Claro. Las responsabilidades que a veces tienen los jefes, que obviamente son mayores a lo de los colaboradores, ¿no? Obviamente, sí. Y que tienen que tomar decisiones contundentes y el destino de muchos de los proyectos. Es importante.
¿tú consideras el fortalecer estos vínculos que tenemos laborales afuera de la oficina? No sé, ¿qué es lo que tú recomiendas, sobre todo para decir las emociones que tenemos dentro del trabajo, ¿no? La vinculación es esencial. De hecho, ahorita el tema del aislamiento es uno de los principales temas que hay en las agendas de bienestar, ¿no? Les platicábamos un poquito de lo que hacemos en la American Chamber of Commerce de aquí de Guadalajara, que son dar estos espacios en donde se pueda hablar precisamente de bienestar de los colaboradores. Uno de los requisitos que pide la norma 035 precisamente es mantenernos vinculados. Es decir, ¿cómo está el otro? ¿Qué le está sucediendo a mi compañero? ¿Cómo está el jefe? ¿Cómo estará este equipo de trabajo, este departamento? ¿Qué actividades deportivas, culturales, más allá de lo que hacemos las 8 horas o más de trabajo que tenemos, y más los que están, por ejemplo, en home office, en este esquema? También cómo se pueden vincular las personas para eso, ver cómo estás, cómo te ha ido, qué experiencias tienes, qué conocimientos le damos a la persona que va llegando a la empresa. Entonces, eso ya es una obligación y es algo que tenemos que hacer y que obviamente tiene muchísimos beneficios dentro de la organización. Sí, creo que es de suma, a veces creemos y no le damos tanta importancia, ¿no? Un tema más de individualismo e indiferencia que tenemos hacia la persona que está enfrente de nosotros, que es nuestro mismo compañero, y que lo que le pase a él básicamente no me debe de importar porque no me pasa a mí, ¿no? Y la realidad es que al final de cuentas en un equipo de trabajo somos precisamente eso, somos un equipo donde en esta rueda de la vida, pues un día se me va a ofrecer a mí, otro día se le va a ofrecer a otro compañero, y que sientan esta empatía también es mucho más fácil. Sí, el dinero es importante. Por supuesto, lo que ganas es importante, pero mucho tiene que ver cómo te vinculas con tus compañeros, ¿no? Es claro. Como digo, sí, lo económico es importante, pero muchas veces se renuncia por cómo se llevan que por el dinero anual. Sí, ahorita que comentabas esto, me acuerdo de un paciente que atendimos y que reportaba que él no, y eso lo he escuchado mucho, yo no vengo a hacer amigos al trabajo. Ajá. Entonces, o el otro tema que hace ratito comentabas, ¿no? Oye, es que separa el trabajo de lo personal. Son cosas que se escuchan mucho dentro de la empresa, ¿no? De que deja tus problemas de casa afuera, ¿no? Aquí en el trabajo no los incluyas. Es muy complicado eso, es muy complicado sí. el no humanamente querer generar un vínculo y el separar los problemas personales del trabajo. Entonces, esto también nos invita a poder ser creativos en cómo sí necesito generar vínculos importantes, vínculos que sean afectivos dentro del trabajo y cómo podemos apoyarnos, ¿no? Y asistirnos en estos temas como estas primeras contenciones emocionales, ¿no? El darnos cuenta que yo necesito de otra persona para poder desarrollarme sanamente dentro de mi trabajo. Sí, creo que dice también en un punto clave que es verdad, y creo que todos en algún momento lo hemos dicho, ¿no? No es un tema personal, es un tema laboral. Pero ¿cómo podemos desvincularnos de un tema laboral y personal cuando intrínsecamente están unidos? O sea, yo siempre he dicho, y como te los decía, no puedo desvincularme de la Laura que soy en mis vínculos de afuera con mi Laura que soy a nivel laboral. Es como sumamente complicado. Quizá ustedes que nos están escuchando ven como la NOM 035 como algo que nada más está en papel, pero si lo trasladamos realmente a nuestra vida laboral, claro que tenemos un problema siempre con alguien, claro que tenemos algo que decir, claro que tenemos una emoción, por supuesto que tenemos algo que mencionarle a nuestro jefe, a nuestra jefa o a nuestro mismo compañero, que eso no nos hace que rindamos al 100%. O sea, creo que lo vemos como muy lejano o tenemos un estrés diario de algo o una situación que nos la llevamos a nuestra casa. Entonces, ¿cómo podrías decirle a, no sé, un tipo 1, 2, 3, a un jefe para poderse vincular de manera asertiva y tener, a ver, creo que también aquí funciona la comunicación asertiva, Anuar? Claro. Mira, importantísimo, Laura, tener un espacio, generar un momento dentro de la jornada en donde pueda haber esta comunicación. Es algo que nos pide la norma. Tener reuniones periódicas, frecuentes, tener evidencia de todo esto nos pide la Secretaría de Trabajo, en donde podamos dialogar y poner puntos sobre la mesa que sean interesantes para las dos partes, ¿no?
el sentirse tomados en cuenta. Nosotros nos hemos dado cuenta a través de estos años de experiencia que cuando nos sentamos con un colaborador y lo escuchamos así sus necesidades tal cual, la persona dice, les importo dentro de la organización. Entonces, eso es básico, el sentirse escuchado, el sentirse tomado en cuenta. El poder generar esta empatía, obviamente, después de intercambiar a lo mejor experiencias, conocimientos. Esto también, y lo decías tú hace un ratito, ¿no? La empatía, pero esto se debe generar a través del tiempo, a través de un espacio y de un foro en donde el colaborador pueda sentir que es escuchado, que es tomado en cuenta. Y también lo decías tú antes de empezar el programa, sentirse parte de la organización. Sí, porque muchas veces te piden que te pongas la camiseta, pero no ves una reciprocidad. Claro. O sea, dices, claro, me tengo que poner la camiseta dentro de mi empresa porque pues soy parte de este proyecto, es mi día a día, es donde gano dinero, pero ¿dónde ves la reciprocidad que debería de haber de una empresa para que funcione? Porque, a ver, es un dar y dar. Claro. No verlo como, o sea, no me estás haciendo un favor, yo no te estoy haciendo un favor. Es un tema de reciprocidad y sobre todo también, Anuar, me gustaría que en el otro bloque hablemos, uno, de la renuncia silenciosa y también de tener una comunicación asertiva sin llegar a la ofensa y sin llegar como a la crueldad, ¿no? Claro. Porque esto también es suma porque, ay, no, es que ya me habló de esta manera, no, y ya me habló de otra manera. Entonces, vamos a la pausa y regresamos con esos dos temas que me gustaría abordar y regresamos aquí en la cabina. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Soy Claudia Delgadillo, la candidata de Morena. La inseguridad en Jalisco está terrible y los naranjas no pudieron. Ya no podemos seguir en conflicto con el gobierno de México. Ocupamos coordinarnos, pero ya. Vamos a atender las causas con más y mejores policías, inteligencia e investigación. Solo trabajando con mi tocaya vamos a recuperar la tranquilidad. En Jalisco es tiempo del cambio verdadero. Claudia Delgadillo, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Morena. ¿Quieres para tus hijos una educación de excelencia y formación integral con valores? El Colegio Escalante, fundado hace 40 años por los misioneros de Guadalupe, te ofrece secundaria y preparatoria, ubicación céntrica accesible desde cualquier punto de la ciudad, inglés, robótica y administración de negocios, buen ambiente y becas de excelencia. Accede a nuestra página web colegioescalante.com, Facebook Colegio Escalante GDL. Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Participa, el tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. En Oxxo queremos que ahorres tiempo y dinero. Aprovecha papel higiénico Suabel con 4 rollos o servilleta Suabel de 180 piezas, 2 por 39 pesos. Además, Cloralex Rendidor Gel de 950 mililitros o suavizante en sueño turquesa de 1 litro a solo 20 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de abril. Consulta productos participantes en tienda. Usa Ariel en todas tus lavadas. Cuida tu ropa. Usa Ariel en todas tus lavadas. Prueba y ahorra. Ariel remueve las manchas a la primera y rinde más. En todas tus lavadas, Ariel. Encuéntralo en Abarrotera Z. Solo Viva tiene el mejor precio a Houston. Compra tus boletos en vivaerobus.com. El Festival Internacional de Música de Guadalajara en su edición 2024, Armonías del Romanticismo, está en Palco. Ven a escuchar una exquisita muestra de composiciones de Schubert, Brahms, Max Bruch e Inbal Segev en su estreno mundial, interpretadas por maestros de talla internacional. El sábado 30 de marzo del 2024 a las 19 horas. Adquiere tus boletos en boletia.com y taquillas del teatro.
Vamos a Palco. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Va a continuar la transformación y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y no llegó sola, llegamos todas. Por ello vamos a hacer un México más igualitario, sin violencia para las mujeres, donde todas podamos cumplir nuestros sueños. Somos fruto de nuestras abuelas, nuestras madres y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, vialidad y deportes. Tu voz y tu opinión, siempre nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. Continuamos en La Cabina con Laura Martínez Gamiño. Es momento de profundizar en temas, buscar soluciones a nuestro entorno en Punto de Encuentro. Regresamos aquí en la cabina y me gustaría antes de abordar, nos queda poco tiempo, pero abordar sobre todo en el tema de la comunicación asertiva, cómo podemos tener comunicación asertiva como colaborador y también como jefa o jefa de algún proyecto de algún área. Y en este diagnóstico que ustedes realizan, Anuar, donde ven y hacen, me imagino que un cuestionario y ven ahí lo que puedan, cuando ya detectan algún tipo de reto, que es donde se puede trabajar, y se aplica algún tipo de dinámica, o sea, se aplican algún tipo de, pues sí, de trabajo en esa área, ¿sí se ve como que se eleva, hay una mejor comunicación, una mejor productividad? Sí, claro, Laura, fíjate que para nosotros ha sido muy gratificante porque es la gran pregunta y la gran inquietud de los empresarios. ¿Cómo mido, ¿no?, la productividad? Si ustedes implementan, a nosotros como despacho, ustedes implementan todos estos programas, todas estas actividades, ¿cómo yo veo los resultados, ¿no? ¿Cómo aumenta eso en el índice de productividad? Y para nosotros, pues ha sido, ni siquiera nos han tenido que preguntar esto porque estamos hablando que trabajamos específicamente con personas que están identificadas, con personas que tienen puestos de trabajo determinados, y ahí con ellos es donde estamos viendo cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y afortunadamente cómo las van resolviendo. Y al irlas resolviendo, si te hablo del caso de algún vendedor que tenía una meta al mes que a lo mejor bajó muchísimo por tener un problema relacionado quizás con algún tema de carga laboral o de ansiedad, y él empieza a resolver este problema, pues el siguiente mes que llegue a su meta y alcance una meta más alta, o que dentro del año alcanzó una meta más alta cuando quizás estuvo considerado para su despido porque ya no estaba rindiendo, pues eso queda medible, y aparte es un mensaje padrísimo para los demás colaboradores que dicen, a este colaborador que ya lo iban a despedir, no nada más se quedó dentro de la empresa, sino que lo ayudaron, y nosotros también podemos pedir esta ayuda. Entonces, son casos que la gente tiene en cuenta y que son muy, muy medibles, ¿no? O sea, que son muy palpables y que el empresario pues agradece muchísimo, ¿no? Sí, porque precisamente Raúl nos dice, buen día, una pregunta para su invitado. ¿No les llama la atención a las empresas que tienen una exagerada rotación de personal? Porque es un foco rojo para tomarse en cuenta y revisar las condiciones. No todo lo quieran por denuncias, hagan labor. O sea, me imagino que pues sí es un buen punto. Claro. Que también como empresario, ¿no? El que digas, ¿por qué me está rotando tanto el personal? ¿Por qué están renunciando? ¿O por qué estoy despidiendo tanto? Creo que ahí también puede haber, ahora sí que como dijeran actualmente, una red flag. Sí, ahorita de hecho comentabas antes de la pausa de la renuncia silenciosa. Sí. Tiene todo que ver con la rotación y el ausentismo. La renuncia silenciosa, que yo creo que ya lo vamos a tener que abordar. Ya me estoy invitando para Sí, claro, ¿no? Me gusta abordar este tema porque no solamente lo vemos ya muy seguido, sí. Anuar, el tema de la renuncia silenciosa. Entonces, esto de la rotación tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, quizás mi proceso. Ahorita hay muchísimas personas que se dedican al reclutamiento y la selección. Es un tema que está muy en boga ahorita. Y efectivamente realizan buenas contrataciones, pero el asunto viene ya a la hora de realizar pues el trabajo, ¿no? ¿Qué condiciones les estamos ofreciendo a los colaboradores para que sea algo atractivo de permanecer? Nosotros pues en el despacho diario les decimos cómo podemos hacer que permanezca
el personal? ¿Cómo podemos hacer que se enamore, que se motive, que se quede? Porque la renuncia silenciosa es precisamente el colaborador que está en su silla o en su puesto de trabajo, pero que está buscando ya otras opciones. Entonces hay un margen, hay un tiempo para identificar qué es lo que está pasando con esta persona, ayudarlo, contenerlo y darle esa solución para que se quede. Claro que implica un esfuerzo, una inversión, pero que es muchísimo más redituable y barata que está rotando, que es carísimo para la compañía. Claro, es que no lo habíamos visto de esa manera y sí, porque se está, por lo menos en el tema de dar de baja en el IMSS, por ejemplo, y luego subir a otro y luego bajar a otro, claro que implica, por supuesto, un gasto y me llama mucho la atención lo que mencionas. Hay colaboradores que tienen una productividad buena, que son buenos colaboradores, que te rinden, que te solucionan, que son capaces de tomar decisiones, pero no se les cuida. Claro. Y eso también implica, por supuesto, una renuncia silenciosa y además también, digo, todos tenemos la oportunidad de crecer y ver mejores opciones que nos convengan, ¿no? Pero ¿cómo cuidas ese colaborador? Y que además pasa que como es un buen colaborador, le das más chamba porque no confías en otros, ¿no? Sí, y los líderes tienen mucha responsabilidad en esto. ¿Cómo estar al pendiente? Como cualquier relación humana, relaciones personales a fin de cuentas, por eso nos gusta tanto este tema, porque yo necesito cuidar mi relación con otro. Si no la cuido, si no estoy atento de la persona, de qué es lo que necesita como líder, pues voy a estar expuesto a ser un líder que no cumpla, digamos, con estos tipos de estándares y me voy a meter en problemas y luego, y a lo mejor como líder, pues voy a tener todas las habilidades, las actitudes, la técnica, pero pues mi personal a lo mejor no va a estar muy, muy contento. ¿Cómo no podemos ser como quienes tenemos una empresa, un emprendimiento, tenemos un negocio? Porque a lo mejor lo trasladamos a grandes empresas, ¿no? Pero hay emprendimientos, hay proyectos, hay pequeñas empresas que son 2 o 3 colaboradores. ¿Cómo podemos aplicar esta NOM 035? Sí, es importante, está en la ley, hay que cumplirla, pero más allá de verlo como un simple papel, trasladarla a algo más tangible, Anuar. Eso me gusta mucho, Laura, porque fíjate que hay mucha gente que puede ver la ley y puede decir, pues la cumplo y ya, ¿no? Hago mi diagnóstico, tengo mis resultados, doy por ahí uno que otro curso y listo, ¿no? Pero la realidad es que la ventaja y los beneficios de aplicar esta norma de verdad son ilimitados. No tienen un alcance porque el alcance mismo pues es la mentalidad de la empresa, ¿no? Los valores de la empresa, que son intangibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, ¿cuáles son los procesos por medio del cual las personas se van a sentir orgullosas de estar en un lugar de trabajo, con sus compañeros, con los problemas que son inevitables, con las fricciones que son parte de las relaciones humanas, pero cómo vamos a restaurar estos daños, ¿no? Que es lo que platicamos mucho con mi socio, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos algo que para el empresario sea atractivo? Y yo creo que mucho tiene que ver con el cuidado emocional, con la gran necesidad que tenemos de atendernos y de poder exponer y desahogar estos temas que ya son de primera necesidad. Ya están en la ley, ya no nada más es la norma, ya es la Ley Federal del Trabajo la que está incluyendo estas enfermedades. ¿Cómo vamos a prevenirnos y a protegernos dentro de la organización? Es una comunidad. Entonces, dentro de esta comunidad necesito cuidarme y necesito cuidar a los demás. Claro, creo que dijiste algo muy que nos debería de invitar a la reflexión, es cuidarme y cuidar a los demás. ¿Qué le dirías? Nos quedan 2 minutitos, Anuar. ¿Qué le dirías a las personas que cómo le hago para cuidarme a mí como empleado? Okay. ¿Y cómo le hago yo también como jefe para saber que mi colaborador está mal? ¿Cómo me puedo acercar? La responsabilidad creo que es el número 1. En cualquier proceso terapéutico, por ejemplo, el principal objetivo va a ser evitar la victimización, evitar echarle la culpa al otro de lo que me está pasando, ¿no? Asumir cuál es mi parte, el lado de mi casa que tengo que cuidar, y también darme cuenta de que el autoconocimiento es vital. Si yo no me autoconozco, si yo no me puedo dar cuenta de qué es lo que siento, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que tengo, cuando llegamos con algún colaborador y me dice, entonces lo que tengo es ansiedad, cuando llegamos al doctor y nos dice, lo que tengo mal es el oído, ¿no? Que me mareo, por ejemplo,
ya sé que tengo un problema y ya voy a ir con el otorrino para que me ayude, bueno, entonces ya estoy contento porque ya me va a dar un tratamiento, por ejemplo. Entonces, eso, sé qué es lo que tengo, me conozco, me cuido y entonces ya puedo empezar a cuidar a los demás. Y esto es poco a poco, porque en las organizaciones pues llevamos este asunto de la norma poco a poco, pero creo que cada vez más vemos que es necesario. Entonces es poquito. Sí, sobre todo el tema de la salud mental, yo te mencionaba que lo veía más de un tiempo con más importancia después de la pandemia. La pandemia sí llegó sin avisarnos, pero también tenemos y tuvimos que aprender de ella, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que no tenemos nada a nuestro control, que muchas cosas pueden pasar, pero el tema de la salud mental no solamente sirve para nuestras relaciones afuera de un trabajo, sino también para un trabajo. Entonces, existe una ley. ¿Dónde se pueden contactar con ustedes, Anuar? Si quieren algún tipo de diagnóstico contigo, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, nosotros nos encuentran, por ejemplo, en redes sociales, estamos como Human Core Digital. Uh-huh. Y ahí nos pueden mandar un mensajito. Estamos en LinkedIn, también nos pueden buscar. A mí en lo personal como Anuar Buere. Y ahí pueden dejarnos... Con W. Con W, sí, por favor. Y también a lo mejor nos dejan ahí un mensaje con ustedes y ahí podemos hacer comunidad también para platicar del tema. Pues queda pendiente y abordar más sobre la renuncia silenciosa, que creo que se debe de abordar, que se debe de visibilizar y sobre todo cómo podemos evitarla. Claro. Sí, en el tema de que exista un buen colaborador y que pues no se pierda en el camino y que también al final de cuentas pierde la empresa, ¿no? Totalmente. Y muchas gracias, Anuar. Muchísimas gracias, Laura, y a tu auditorio, muchísimas gracias por su atención. Pues es momento de irnos ya a la pausa y regresamos rapidísimo aquí en la cabina.